El BRICS, que nuclea a las mayores economías emergentes, está experimentando una transformación acelerada. El grupo, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, comenzó como una sigla acuñada por un banco de inversión en 2001 y se convirtió en las 2 décadas siguientes en un bloque económico con una población conjunta de 3.200 millones de personas y un PBI combinado de 23 billones de dólares. Pero ahora aspira además a convertirse en un actor geopolítico colectivo y global, capaz de contrabalancear el peso de Estados Unidos y la Unión Europea y dar paso a la etapa de un mundo multipolar. Y el catalizador de esa transformación es la guerra de Ucrania, que cambió radicalmente el escenario internacional y los alineamientos previos al 24 de febrero de 2022, cuando se produjo la invasión rusa. Esta metamorfosis, no exenta de contradicciones, debidas a las diferentes agendas y pesos relativos de sus 5 miembros, registra varios puntos de inflexión, de los que el primero es la alianza sin límites entre China y Rusia anunciada en vísperas de la invasión, y el más reciente, el protagonismo asumido por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien se postula como mediador en el conflicto, tal como ya lo había hecho antes China con su plan de paz de 12 puntos. É preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo. Las declaraciones de Lula sobre el origen del conflicto pusieron inmediatamente al presidente brasileño en el centro de una tormenta internacional. Fueron criticadas con dureza por Estados Unidos y la Unión Europea por poner en pie de igualdad al país que lanzó la invasión y a su vecino invadido. We were struck by the tone of the press conference of the foreign minister yesterday, which was not a tone of neutrality, suggesting that the United States and Europe are not interested in peace or that we share responsibility for the war. We believe, and it is true, that it is plainly wrong. Of course we want this war to end. Of course we do. And we support President Zelensky's call for a just end to Russia's war of choice. Y fueron recibidas con gran beneplácito por Moscú, que aprovechó el contexto generado por Lula para iniciar una gira de su canciller Sergei Lavrov por América Latina y demostrar que Rusia no está aislada. В данной повестке дня мы констатируем, что подходы России и Бразилии к событиям, которые в настоящее время в мире происходят, созвучны. Нас объединяет общее стремление содействовать формированию более справедливого, подлинно демократического, полицентричного миропорядка. Los intentos de mediación de Brasil y China son leídos por Ucrania y por Occidente como parciales y proclives a Rusia. Esa interpretación derivada de los términos en los que se proponen las gestiones, que no contemplan explícitamente la principal demanda de Kiev, la restitución de su integridad territorial, ni condenan las anexiones rusas de provincias ucranianas, no parecen signos auspiciosos para que Ucrania se siente a negociar. We welcome every effort to restore peace in Ukraine. There is one key cornerstone that must be laid down at the very foundations of every effort. And that cornerstone is the restoration of Ukraine's territorial integrity. Es notable que la política de Brasil con respecto a Rusia después de la invasión sea probablemente el único aspecto en el que tanto el gobierno de Jair Bolsonaro como el de Lula coincidan sin fisuras. Los motivos de esta confluencia son económicos. Además de la mutua pertenencia al BRICS, Rusia provee más de una cuarta parte del total de fertilizantes que consume el agro brasileño. Por otro lado, Lula viene intentando equilibrar su posición con respecto a Rusia con los votos brasileños en el ámbito de la ONU en los que condenó la invasión rusa o se abstuvo en un péndulo diplomático inusual para la históricamente estable política exterior de Itamaraty. Agora é importante criar outro G20 para acabar com a guerra e estabelecer a paz. Essa é a minha intenção e eu acho que nós vamos conseguir um intento muito grande.
India y Sudáfrica, por su parte, dosifican cuidadosamente sus posiciones con respecto a Rusia en el marco del BRICS. Delhi avanza en negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Moscú, pero al mismo tiempo mantiene conversaciones comerciales con el Reino Unido y la Unión Europea, previas a la próxima cumbre del G20 en septiembre en la capital india. Al igual que China, India se abstiene de criticar a Rusia y llama a una resolución pacífica del conflicto. Una retórica que se choca con una guerra que podría intensificarse con la anunciada contraofensiva ucraniana de primavera. Pero más allá del éxito o el fracaso de las gestiones de paz de las naciones del BRICS, está claro que le sirven al bloque para establecer su estatuto de actor global colectivo por fuera de Occidente. Además del apoyo que esto supone para Rusia, otro país del grupo se beneficia directamente de este nuevo giro. China, primus inter pares en su disputa con los Estados Unidos por la hegemonía global. Bien, y luego de este informe vamos a hablar de números ahora, de este nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. A ver, fundación julio de 2014, sede central Shanghái, flamante directora Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. El capital inicial, importante los números aquí, 50.000 millones, incrementados a 100.000 millones de dólares. Y seguimos avanzando con más detalles, los accionistas, claro, principales, Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, nuevos accionistas, Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y la República Oriental del Uruguay. A ver, este nuevo banco financia proyectos de infraestructura y desarrollo sustentable en países fundadores, economías emergentes y en desarrollo. A ver, posa justamente esta inversión en energía limpia, en desarrollo urbano, en transporte, en recursos hídricos, salud, redes digitales, etcétera, y siguen los rubros, Y comenzamos ya mismo a analizar justamente lo que planteábamos, ¿no? A partir de la guerra en Ucrania, esta tormenta política que los tiene justamente a los BRICS en la lupa periodística que queremos comenzar a analizar detallosamente. A ver, Leticia, hablamos de esta tormenta política a partir de la guerra en Ucrania, recién veíamos los números, sí. Números realmente muy importantes, ¿no? Países con mucho peso que integran los BRICS. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, primero veía una nota de la BBC del 2009 que decía posiblemente los BRIC eran en ese momento, todavía no estaba Sudáfrica, en 2 décadas superen al G7, que hablábamos también lo que fue G8 en su momento, después de la anexión de Crimea, Rusia que quedó afuera, y que planteaba que en 2 décadas iba a superar al G7. Bueno, me parece que no va a haber que esperar 2 décadas para que esto pase, me parece que es lo que empezamos a ver un poco en cuanto, si se quiere, a lo económico, y bueno, por supuesto con China, ¿no? Como país clave dentro de este grupo. Pero pensaba también en lo que tiene que ver con el discurso, que me parece que por ahí es lo más novedoso, sí, claro. o que se puede destacar, digamos, de los últimos días, sobre todo después de la visita de Lula a China, esta postura de, bueno, cuestionar la dependencia del dólar de los países en el mundo, cuestionar los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y el planteo y las acciones que también hemos visto de algunos países como China y Rusia de buscar negociar o profundizar algunas negociaciones que no sean en la moneda, que no sean en dólar y que sean en las monedas locales. De hecho, la propuesta del canciller ruso, Lavrov, de decir que incluso se va a buscar una moneda común. Digo, un discurso que, bueno, por supuesto suena muy seductor porque conocemos la dependencia de los organismos internacionales y del dólar. Mi pregunta es, bueno, hay que ver hasta dónde esto se puede concretar y hasta dónde se va a quedar en discursos de buenos augurios, digamos, por ahora o de deseo. ¿no? Exacto, Claro. Exacto, pero bueno, por supuesto como propuesta es interesante. Y por otro lado, pensaba con respecto al tema de Ucrania, ¿no? Que era un poco lo que planteaba el informe. Me parece que la búsqueda tiene que estar en seducir sobre todo a Ucrania y a Estados Unidos, como lo hablábamos un poco fuera del aire, para que países como China o Lula puedan llegar a ser negociadores que, por supuesto, tanto Rusia como Ucrania los acepten. Me parece que, al menos lo veo bastante difícil hasta el momento, más allá de que parece que Lula después bajó también un poco el discurso, lo que venía diciendo, hablando de la violación de la territorialidad en Ucrania y demás. Me parece como primer paso, bueno, queda lejos la posibilidad de que Ucrania
Ucrania los tome también como posibles negociadores más allá de los acuerdos de paz. Y por otro lado, la OTAN, que lejos de bajar la tensión, esta semana el titular Stoltenberg salió a decir que Ucrania va a ser parte de la alianza militar cuando se termine la guerra, porque sabemos que es muy difícil que un país en guerra ingrese a la alianza militar de la OTAN. Digo, después del ingreso de Finlandia, bueno, lejos pareciera también Occidente bajar un poco la tensión, así que no sé si comparten, pero mi mirada es muy pesimista acerca de que realmente se concrete un acuerdo de paz, y esto ni siquiera me parece que todavía se puede ver qué país podría llegar a jugar realmente un rol clave en la búsqueda de la paz o del fin de la guerra en Ucrania. Por ahora, ese país todavía no lo vimos, ¿no? Quien tiene posibilidades concretas, ¿no? Las herramientas concretas como para generar la posibilidad de una futura paz entre Ucrania y Rusia, Alejandra. Claro, es que en realidad creo que peor es la posición que tiene Estados Unidos, que no son condiciones para la paz, porque para la paz puede haber muchas condiciones. Sí. Para la tregua entre Rusia y Ucrania pueden haber muchas condiciones. Ahora, el tema es que Estados Unidos está poniendo condiciones para sentarse a negociar. Es decir, una negociación para sentarse a negociar. ¿Por qué Estados Unidos está en contra de que se sienten a negociar así como están las cosas? ¿Cuál es la lógica? Lo que dice Estados Unidos es que si se sientan a negociar, Ucrania está en inferioridad de condiciones, entonces que va a tener que ceder el territorio que ya está ocupado por Rusia. Claro, lo que dice es que en este caso debería haber una condición que sea entregamos los territorios y de ahí nos podemos sentar a negociar. Yo creo que no hay ningún problema para sentarse a negociar. De hecho, el problema no es que que China y Brasil sean demasiado parciales, como dijo Estados Unidos, porque también estuvo Turquía, también estuvo Israel intentando negociar y no se aceptó. Hay un objetivo oculto de Estados Unidos, que es que no quiere negociar porque quiere proseguir la guerra. Y esta fue la posición, fue lo que dijo Lula. Lula dijo, por ahora, Rusia y Ucrania no quieren terminar la guerra. Pero la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos están decididos a continuar. De ahí sale la propuesta de Lula con China y Emiratos Árabes de decir, bueno, nosotros queremos la paz, queremos sentarlos a negociar. ¿Por qué hay tanto problema para sentarlos a negociar? Pueden no ponerse de acuerdo. Yo creo que esto nos puede ayudar a entender cuáles son las verdaderas posiciones de las potencias en relación a la guerra. Y por respecto a la dolarización, a la desdolarización, que se pone medio en debate, yo creo que los medios salieron mucho a hablar de que el dólar es fuerte, que la moneda internacional de cambio sigue siendo el dólar y que eso es indiscutible. Un montón de tanques pensantes o think tanks de Estados Unidos haciendo informes de que en muchos años el dólar va a seguir siendo moneda de reserva internacional. Pensemos un poco que si el Banco de Desarrollo de los BRICS tiene éxito, va a ser porque el desarrollo propuesto por el modelo occidental está totalmente obsoleto. Hoy un préstamo del FMI, del Banco Mundial o inclusive los mecanismos de crédito que tiene Estados Unidos son muy bajos, muy pocos, y por lo general requieren un sacrificio enorme para los países que lo reciben. Entonces, bueno, creo que eso nos puede ayudar a entender en la medida de qué factor va a tener éxito el Banco de los BRICS. Y por otro lado, China no quiere dolarizar, no quiere que el yuan sea la moneda de cambio internacional. Sí. Dejemos de pensar de que China quiere ocupar el lugar de Estados Unidos porque no lo quiere ocupar. Entonces, ya sabemos que es una tendencia estructural, el dólar va a seguir siendo moneda internacional probablemente por un tiempo más. Lo que está viendo es fragmentación y eso va a llevar un tiempo, pero es muy importante porque el dólar se va a ver debilitado por el uso de monedas nacionales. Bueno, declaraciones como recién compartíamos, Lisandro, ¿no? Por ejemplo, las de Lula da Silva, haciendo mención a la posibilidad de una reunión, de la posibilidad de una paz. Estados Unidos que desacredita esta posición de parte de los presidentes o de los países, mejor dicho, que integran los BRICS. Tu primera visión de lo que está pasando, ¿no? Es interesante lo que dice Alejandra, porque algunos consideran que justamente el giro de Lula o el énfasis que pone Lula en llegar a la paz en Ucrania tiene que ver con el poco respaldo material que encontró en Estados Unidos en contraposición a lo que está pasando con China, ¿no? China recientemente acaba de adquirir la empresa BID China de automóviles, acaba de adquirir una planta que era de Ford
en Bahía, que no es mi Bahía Blanca, sino Bahía, Brasil, para empezar a fabricar autos eléctricos. Huawei tiene 2 plantas, Huawei, nada menos, que es el centro de la disputa hoy entre China y Estados Unidos, la gigante tecnológica, tiene 2 plantas en Brasil. Hay una planta nuclear que hay intereses rusos en reactivarla. Y en contrapartida, hay, como decía Alejandra, poca oferta de Estados Unidos materialmente para un Brasil que necesita de eso. Recordemos que en su momento Biden fue clave para legitimar la elección de Lula como presidente, cuando rápidamente, con lo que significa eso en Latinoamérica, Estados Unidos salió a reconocer el resultado. Parecía que, bueno, nos íbamos a encontrar con un Lula más cercano a Estados Unidos de lo que siempre fue, porque tampoco es cierto que Lula durante sus presidencias nunca tuvo un enfrentamiento fuerte con Estados Unidos. Sorprendentemente o no, como bien mencionaba el informe, nos encontramos con Lula que da continuidad en este punto a lo que era la política de Bolsonaro, que algunos suponen que el énfasis de Biden en acompañar a Lula tenía que ver con eso, ¿no? Con que Bolsonaro se mostraba peligrosamente para Estados Unidos muy cerca de Putin en este momento, sobre todo en este momento de guerra. Pero bueno, la política internacional priman, por supuesto, los intereses más allá de lo ideológico. Lo supo bien Bolsonaro, que intentó desmarcarse de China, de la presencia china en Brasil, y no pudo porque es tal el volumen de negocio que tiene China que no hay margen para que el expresidente Bolsonaro pudiera hacer eso. Ningún presidente lo puede hacer hoy en Brasil. Igual lo de Lula con respecto a Rusia, ¿no? Que continúa un poco la política de Bolsonaro y bueno, que se asocia mucho al tema de los fertilizantes rusos, pero me parece más interesante incluso el discurso con respecto a China, ¿no? Porque, bueno, como decía Lisandro, se esperaba por ahí que con el apoyo de Biden el vínculo sea otro y sobre todo por los gobiernos anteriores de Lula, y en varias partes de su discurso apuntó a Estados Unidos. Bueno, viene de mantener una bilateral con Biden, el propio Lula, no nos olvidemos, hace poco. Después de visitar Argentina, Uruguay, fue a Estados Unidos y digo, planteando, nadie nos va a impedir profundizar la relación con China, que es siempre un poco lo que planteamos acá. A Estados Unidos le interesan tanto en cuanto a Latinoamérica, en cuanto al vínculo con China. Y fue incluso durante el gobierno de Lula, si mal no recuerdo, en el 2009, que justamente el primer socio comercial de Brasil, que era Estados Unidos, pasa a ser China. Digo, y esto se da también durante el gobierno de Lula. Y falta todavía un punto más que yo creo que es inevitable que llegue, que es la firma por parte de Brasil de la incorporación a la Ruta de la Seda. ¿No? Me parece que es un punto que no se firmó ahora, probablemente por el deterioro que dejó Bolsonaro en el vínculo de Brasil-China, pero que es inminente y que va a traer, por supuesto, otra tormenta, otra nube en el vínculo de Brasil con Estados Unidos. Claro, el tema de los intereses de los países con quién se alinean, porque también hablamos de India, de Sudáfrica, me parece a mí que hay una cuestión de déficit de Estados Unidos, porque Estados Unidos puede decir se alían con gobiernos dictatoriales, pero en realidad sabemos que en el fondo todos los países están tratando de pensar en su propio desarrollo. India está revendiendo petróleo ruso a Europa, por ejemplo. ¿Le conviene a India? Por supuesto que le conviene. Y va a tratar de mediar entre los dos países porque si piensa en sí mismo, tiene que hacerlo. Entonces me parece que ahí está el fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que conviene para el desarrollo de cada país? Un punto breve que quería sumar, haciendo referencia a la Ruta de la Seda, ¿no? La gran diferencia que se da entre Estados Unidos y China, un Estados Unidos, como decía Ale, ¿no? Te condena si no es del mismo partido, bueno, ya sabemos qué pasa, aunque veamos que después esto con Arabia Saudita u otros países no sucede, y China que pareciera, bueno, invierto en el país y no me importa si es una democracia, si es una dictadura. Ahora, yo me pregunto con respecto a lo que decía al principio, si un país hegemónico después no termina igual teniendo, o me cuesta creer que un país que es hegemónico no tenga, digamos, los mismos vicios que vemos y que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Eso me lo dejo vamos a verlo, como pregunta. Es un tema que vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir analizando y compartiendo diferentes informes.